con el sermón El Señor hace bien. Tomen su asiento, hermanos. De esta manera reflexionemos hoy en la palabra de nuestro Dios, que hoy termina un tiempo más dentro de lo que es nuestro calendario litúrgico, porque después de la resurrección, dentro de nuestro texto bíblico dice que durante 40 días y 40 noches nuestro Señor Jesucristo estuvo con la iglesia incipiente, es decir, con sus discípulos, y bueno, la iglesia ha tomado esto como parte de la celebración, y por eso después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, llevamos celebrando lo que le llamamos la Pascua o la resurrección de Jesús durante estos 40 días, y ya próximamente después como iglesia celebramos el Pentecostés. Por eso hasta hoy cerramos con este periodo de la resurrección, y posteriormente ya viene el domingo de Pentecostés. Y bueno, hermanos, en esto que la iglesia hace, celebra y lo vive, pues es parte de nuestra fe, parte de nuestra celebración, y hoy hablamos sobre este tema de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, es decir, después de que Él, como dice la palabra de nuestro Dios, se aparecía entre los discípulos y su iglesia que apenas iniciaba, pues Él llegó el momento en que dejó la tierra, y dice el texto de hoy, y se sentó a la derecha del Padre. Y esto es algo que dentro de la fe, dentro de lo que nosotros creemos, lo tenemos como una esperanza, porque dice el texto bíblico que así como Cristo resucitó y fue a la presencia del Padre, bueno, también está la esperanza que nosotros guardamos al creer, al saber que también nosotros, cuando Dios nos llame a su presencia, estaremos también delante de la presencia del Padre para contemplar, dice, toda la plenitud de su gloria. Y de esta manera, hermanos, entonces hemos escuchado tanto la lectura del libro de los Hechos, Efesios, y esta lectura que acabamos de hacer del Evangelio de Marcos. Y las tres lecturas hablan acerca de este tema, de lo que ha sucedido en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero, hermanos, tomar esta parte donde el libro de los Hechos nos habla primeramente de que es Lucas el que empieza a indagar, empieza a investigar acerca de qué hay que decir acerca de Jesús. Y lo que escribe en su Evangelio y lo que escribe en Hechos, bueno, es muy parecido, aunque lo que hace en el Evangelio es pues hablar acerca de lo que Jesús hizo, y después lo que escribe en Hechos ya es lo que la iglesia empieza a hacer, precisamente después de que así como lo narra, de que Jesús es llevado al cielo, de esta manera de ahí ya empieza todo el trabajo de la iglesia. Y creo que nosotros, hermanos, dentro de nuestra fe, pues nos movemos también en esto. Y me agrada mucho, sobre todo, esa narración que tiene, donde dice que, bueno, ellos estaban viendo cómo Jesús ascendía al cielo, y llegan dos varones que creemos que son los ángeles, y les dicen, bueno, ¿por qué se quedan ustedes mirando al cielo? Es decir, si bien es cierto, hay cosas celestiales, si bien es cierto que hay que hablar tanto de las cosas del cielo como las de la tierra, y entonces pues nosotros nos movemos en esas dos dimensiones.
creo que podríamos caer en un error si solamente pensamos en las puras cosas celestiales, o también podríamos caer en el extremo de pensar solamente en las terrenales y no pensar en las del cielo. Es bueno que nosotros como hijos de Dios hablemos tanto de las cosas terrenales, pero también de las cosas divinas. Y de esta manera es el texto el que nos está invitando y nos dice, bueno, sí hay cosas muy hermosas en el cielo, sí pensar en las cosas del cielo es bonito, es hermoso, y pensar en Dios, pensar en toda su gloria, pues recrea en nuestra mente algo hermoso. Pero no debemos quedarnos, como les dice el texto bíblico, dice, varones galileos, ¿por qué se quedan ustedes viendo al cielo? Y a veces podríamos caer como iglesia, les digo, en este error o en este extremo, y creer que todo es oración, todo es alabanza, y sentir eso que se siente, ¿no? La presencia de Dios y sentirnos bien, pero olvidarnos de la vida diaria, olvidarnos de los compromisos que tenemos también aquí en la tierra. Y por eso el texto les dice, varones galileos, ¿por qué se quedan ustedes viendo al cielo? Y es entonces cuando dice, bueno, volvamos a nuestra realidad. Y volvamos a nuestra realidad, es la vida diaria. Nosotros como cristianos, pues también nuestra vida está aquí con nuestra familia, está con la iglesia, con nuestro trabajo, con los compromisos que tenemos todos los días, con las actividades y trabajos que realizamos. Bueno, eso también, dice, se tiene que ver y hacer con responsabilidad. Sí es bueno hablar de las cosas celestiales y dejarnos sorprender también por lo que Dios hace en nuestra vida, pero también tenemos todos los días que continuar aquí con los pies, digo yo, bien puestos en la tierra, porque hay que seguir trabajando, porque hay que seguir haciendo actividades, porque hay que seguir enfrentando nuestros propios retos, los retos de nuestra familia, los retos que tiene la iglesia, y asumir también cada una de las responsabilidades. Y de esta manera, entonces también dice el texto de Marcos, donde empieza a decir, y aquí están dos temas, el de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, pero también el que les recuerde que hay un trabajo de ir a todo el mundo y predicar a todas las criaturas. Igual Marcos dice, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. 19 y 20 de Marcos 16. Y esta parte que hoy nosotros leemos acerca de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, nos deja esta idea en nuestra mente de que sí, o sea, Jesús vino, cumplió con su ministerio, estuvo con nosotros, pero también después, como dice el texto bíblico, de 40 días, de estar con los suyos, y
a los 8 días, dice, el Espíritu Santo vino para estar ya con su iglesia. Y entonces de esta manera nosotros manejamos, le decía, en nuestra doctrina, en nuestra forma de creer, que nuestro Señor Jesucristo, Dios le dio ese lugar de estar a su derecha, y desde ahí dice, vendrá, como dice el credo, a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Para qué? Para que de esta manera se cumpla con la parte de que, bueno, hoy nuestro Señor Jesucristo es el Señor de todas las cosas, está, como dice Efesios, por encima de todo y de todos, y de esta manera ahora Dios le ha entregado, dice, todo en sus manos, y de esta manera entonces se cumple con la palabra de nuestro Dios, donde sí, Jesús vino a estar en la tierra, nos enseñó cómo se vive la vida, nos enseñó cómo hay que comprometernos ante la vida, cómo hay que hacer las cosas, y le decía a sus discípulos, porque ejemplo les he dado. En otras palabras les está diciendo, así como yo les he enseñado a hacer las cosas, así las tienen que hacer. Esta parte que Él cumple, la parte de su muerte, de su resurrección, pero también de su ascensión. Y lo que hace es, con su iglesia, es dejarle también la tarea de predicar el Evangelio. Esta parte que también es algo que a nosotros como iglesia nos ha dado. Y creo que es un trabajo diario que hacemos, porque nuestro testimonio es sí, con nuestra palabra que compartimos en casa, porque hay que estarlo repitiendo, como dice el texto bíblico del Antiguo Testamento, se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos. Algunos cuando dicen que Hechos dice, tienen que ir y predicar en Jerusalén, en Samaria y hasta el último de la tierra. Algunos dicen, nuestra Jerusalén es nuestra casa, ¿no? Es decir, tenemos que estar ahí con nuestro esposo, con nuestra esposa, a veces recordando las promesas de nuestro Dios, y juntos, bueno, nos animamos, ¿no? en esta tarea, y lo platicamos y lo dialogamos. ¿Por qué? Porque pues también con esto tenemos que llegar ante nuestros hijos, y lo que estoy diciendo casi es nuestro testimonio, porque bueno, es lo que a veces tenemos que estar convenciendo a nuestros hijos también de nuestra fe, y creo que es la tarea que también tenemos nosotros como hijos de Dios, de hacer ese trabajo también en nuestra familia. Y bueno, también dice que después de que nosotros hayamos cumplido con nuestra Jerusalén, recordemos que dentro del texto bíblico, los lugares, los momentos que se dan también tienen un significado teológico, y dice en Jerusalén, en Samaria, hasta el último de la tierra. El pensamiento judío era, bueno, nosotros somos los primeros, somos Jerusalén, después Samaria, que no es, era lugar no muy puro de sangre judía. Bueno, pues también a eso, ¿no? Ellos decían, pues también Samaria. Y bueno, después de Samaria, bueno, ahí sí ya hasta lo último de la tierra. Y bueno, y esta es la tarea que el Señor le deja a la iglesia. Y bueno, déjenme platicarles un testimonio que pues hay que analizarlo siempre. Estaba yo en la iglesia de Satélite, y hubo un tiempo que se dio así como el boom de evangelismo, y se trabajó de que debería de haber gente trabajando en la iglesia, pero que también tenían que ir gente al extranjero a predicar la palabra.
Y bueno, yo no soy muy de esa idea, ¿no? Yo siempre digo, pues si hay que dar testimonio con nuestra vida, si hay que dar testimonio con nuestra palabra, pues es aquí donde Dios nos ha puesto. Y digo, doy este testimonio porque de repente la iglesia le digo de satélite, por ahí salió un hermano y dijo, no, pues es que Dios me habló y me dijo que vaya yo a predicar a los musulmanes y bueno, y los hermanos empezaron a trabajar y a generar recursos para tener un misionero allá con los musulmanes, ¿no? Y bueno, pues según el hermano, Dios también le había revelado que tenía que ir hasta allá. Y bueno, sucede que él va y se instala en España, ¿no? Y después la iglesia le estaba mandando recursos y yo al final sentí algo así como que más se aprovechó para alcanzar sus sueños, sus metas de él y se quedó instalado en España, ¿no? Y la iglesia le seguía mandando dinero porque tenía su misionero, pues según él iba a ir hasta los musulmanes, pero nunca fue hasta allá, ¿no? Sino él se quedó en España. ¿Y qué quiero decir con esto? Que pues a veces digo, yo no digo que si la iglesia puede mandar gente donde hay necesidad, si como iglesia si se tuvieran los recursos, pues está bien. Pero en esta ocasión yo recuerdo que cuando llegué a satélite pues no había ya la iglesia se estaba dividiendo por todos esos problemas, estaban en bancarrota, estaba pasando por un momento muy difícil y bueno, y al final pues todo esto causó muchos problemas y en lugar de beneficiarse la iglesia pues terminó dividiéndose, terminó decía con muchos problemas y no creo que de esa manera sea la voluntad de Dios, ¿no? Por eso yo creo que va más en este sentido de que nosotros tenemos que dar testimonio, sí, en nuestra Jerusalén, sí, también en Samaria, es decir, sí, allá donde la gente nos necesita y donde nosotros creamos que tenemos que hablar sobre la palabra de Dios, hay que hacerlo, porque hay muchas cosas de verdad que el cristianismo ha aportado y va a seguir aportando a la humanidad, y es en la medida que nosotros lo hagamos, porque nosotros hacemos que el cristianismo tenga el impacto, le decía, tanto en nuestra familia, en la iglesia, pero también en la sociedad. Si nosotros revisamos todo el trabajo que hicieron nuestros ancestros, y bueno, yo digo que la iglesia metodista ha ido perdiendo algunas cosas porque no supimos mantener todo eso que en principio se tuvo, ¿no? Es decir, la iglesia metodista iba a la par de ir poniendo un templo y ir poniendo una escuela o ir poniendo también un hospital. Y eso, bueno, se ha ido perdiendo todavía por ahí algunas instituciones como, bueno, aquí en la conferencia que le llamamos la Conferencia Anual de México, bueno, está el Colegio Sara Alarcón, en Puebla está también la Universidad Madero, porque fue ese el trabajo que hizo la Iglesia Metodista y creyó que de esa manera había que hacer algo en la sociedad. Y al principio pues el trabajo fue para las comunidades pobres, para las comunidades más necesitadas, y bueno, y ese es el trabajo que tiene la iglesia. Y yo creo que, digo, estamos en este tiempo de pandemia, pero también de verdad creo que
la Iglesia de los Reyes ha cumplido con esa tarea en cuanto a tener su trabajo hacia la comunidad, dando medicamentos, dando consultas, y todo este trabajo se tiene que seguir haciendo, se tiene que seguir recuperando y no dejarlo de hacer, porque es la manera en que impactamos, ¿no? A lo mejor tendremos que ver qué más hacemos, porque eso es lo concreto, ¿no? Cuando está diciendo el texto bíblico que no nos quedemos solamente mirando al cielo, sino que bajemos la mirada también aquí en la tierra, que aquí también es donde nos toca seguir haciendo este trabajo social, este trabajo que caracterizó a la Iglesia Metodista desde que inició, donde Wesley dijo, bueno, sí, tenemos una responsabilidad. Él decía, nuestra santidad social, es decir, lo que nosotros como personas tenemos que vivir. Y él decía, pues para tu vida personal está la oración, la lectura de la Biblia, está que vengas a las reuniones, está que participes de los sacramentos, que ayunes, dice, y todo esto es para ti. Esto úsalo todos los días, esto vívelo todos los días, pero no te olvides de la santidad social. Y él hablaba de la santidad social sabiendo que teníamos una responsabilidad como iglesia con aquellos que nos necesitan. Y es entonces cuando también él empezó a hacer escuelas para los niños. En la escuela dominical era sí la palabra de Dios, pero también era educar sobre todo a los niños que trabajaban en las minas, ¿no? en Inglaterra. Y bueno, y también aquellos que no tenían la oportunidad de estudiar, a ellos se les fue dando toda esta ayuda. Entonces él decía, sí, nuestra santidad personal, pero también la santidad social. Y de esta manera él entendió perfectamente esto de lo que hoy el texto nos está diciendo. Sí hay cosas espirituales muy bonitas, quien sabe orar, quien sabe leer la palabra de Dios y quien la sabe explicar, o sea, eso es hermoso, eso es bueno, eso nos ayuda. Pero lo que nos dice hoy el texto bíblico, no te quedes ahí, no es solamente eso, también la santidad social, también hay una responsabilidad con aquellas personas que nos necesitan. Y hermanos, creo que en ese sentido va también el de evangelizar, no solamente tenemos que quedarnos aquí como iglesia, sino también la gente nos necesita allá afuera, ¿no? Donde podamos compartir la palabra de Dios, donde podamos hablar. Te digo, el cristianismo en toda su historia ha aportado muchas cosas, ¿no? A lo que hoy se llama el humanismo, bueno, pues viene de ahí, está inspirado en muchas cosas que la palabra de Dios dice. Y bueno, y al final creo que es la parte que nosotros hemos heredado a nuestras comunidades. La gente nos ve con esa atención de decir, bueno, es que son diferentes ustedes, ¿no? Ustedes son diferentes, y diferentes cuando somos honestos, cuando cumplimos con lo que decimos, cuando somos responsables, cuando ayudamos. La gente sabe que en cada cristiano hay una garantía de honestidad, de justicia y de verdad. Entonces, y ese es el reino de Dios. Eso es lo que nos dice, que el reino de Dios es verdad, es justicia, es amor, es honestidad. Entonces, desde esa parte creo que tenemos nosotros que seguir anunciando la palabra de nuestro Dios. Tenemos que seguirla demostrando con hechos concretos. Y le digo, me quedaría con esta parte donde narra el libro de los Hechos, donde dice que bueno, cuando vieron que Jesús
ascendía, se quedaron viendo y son los ángeles los que le dicen, oigan, sí, o sea, eso es bonito, pero también hay que seguir haciendo la vida diaria. Y en la medida, hermanos, que nosotros hacemos la vida diaria, es decir, que cumplimos con nuestro trabajo, con nuestras actividades, con nuestra familia, pues ahí también estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad que tenemos ante Dios. Pues hermanos, que Dios siga animándonos a cada uno de nosotros en nuestra vida diaria, que Dios siga dándonos fuerzas y recursos para seguir trabajando en nuestra iglesia, que no nos desanimemos. Le digo, estos tiempos han sido difíciles en el sentido de que a lo mejor no hemos podido hacer las actividades como quisiéramos, pero eso no indica que Dios no se ha movido, eso no indica que Dios no esté haciendo cosas. Al contrario, hay muchas cosas que a lo mejor, si nos ponemos a platicar, nos hemos de dar cuenta que Dios ha estado ahí con su iglesia y que de verdad Dios nos ha cuidado y que Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Pues hermanos, que Dios nos siga ayudando, que Dios nos siga dando fuerzas para seguir dando testimonio como iglesia. Que el Señor les bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, porque nos sigue invitando, ¿verdad?, que nos pongamos en acción, que nos pongamos a trabajar. Vamos a leer nuestra afirmación de fe, hermanos, que viene aquí en nuestros boletines, nuestro credo de ascensión. Donde está el Espíritu del Señor, allí está la única iglesia verdadera, apostólica y universal, cuya santa fe ahora declaramos. Creemos que la elevación en la cruz significa y anuncia la elevación y ascensión al cielo. Jesucristo, el único sacerdote de la alianza nueva y eterna, no penetró en un santuario hecho por manos de hombre, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios a favor nuestro. En el cielo ejerce permanentemente su sacerdocio, de allí que puede salvar perfectamente a los que por él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder a nuestro favor, como sumo sacerdote de los bienes futuros, en el centro y el oficiante principal de la liturgia que honra al Padre en los cielos. Cristo desde entonces está sentado a la derecha del Padre, en donde Él existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos, como Dios y consustancial al Padre. A Él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio eterno no pasará, y su reino no será destruido jamás. Amén.